Hola, mi nombre es Oscar Jesús Ramos Dena y esta es la presentación de mi informe de la asignatura de proyectos de intervención socioeducativa impartida por la doctora Eva Graciela Alvarado García Rojas. En este caso, el título de mi artículo es el desarrollo de expresión oral a través de actividades relacionadas con las prácticas sociales del lenguaje. Dicho documento contiene el resumen y las palabras clave, de igual manera en el abstract y en las keywords. Primero podemos encontrar en la introducción que el proyecto del que aquí se habla, realizado desde esta asignatura, se llevó a cabo en la comunidad de Estancia de Guadalupe, específicamente en la telesecundaria Tierra y Libertad, que está ubicada y que pertenece al municipio de Pino, Zacatecas. Dicho proyecto lo implementamos otros 4 compañeros y yo en los diferentes grupos de esta escuela. La escuela, contando con 2 primeros, 2 segundos y 2 terceros, nos dio pauta para que cada quien tuviera su grupo y lo trabajáramos desde lo individual hasta lo colectivo. Después de la primera jornada de prácticas realizamos un diagnóstico tomando en cuenta todos los elementos observados y recabados mediante un modelo ANIS, para posteriormente en la segunda jornada llevar a cabo la implementación del proyecto que estuvimos organizando después de la primera jornada. Luego hablamos del panorama, del qué nos lleva a saber que esto fue una problemática. Bueno, lo tenemos desde los perfiles de egreso, incluso de telesecundaria, del nivel secundaria, el cómo nos habla de las prácticas sociales del lenguaje, las habilidades de lenguaje, de comunicación, habilidades socioemocionales, de la colaboración, del trabajo colectivo, de la expresión artística y de las habilidades digitales, que fueron factores clave para nosotros poder decir que era un proyecto que se puede y que se debe implementar en este caso, en esta escuela, en este contexto en específico. Después, pues aquí por ejemplo tenemos las citas en la introducción, citas que nos ayudan a reforzar esta justificación y este sentido que le damos nosotros al que este déficit en la expresión oral de los alumnos, que es el tema central, la expresión oral, el desarrollo de la expresión oral, viéndolo como una competencia desde el plan de estudios. Nos habla de que la comunicación en este caso la comunicación educativa, es un tipo de comunicación humana que persigue logros educativos. En este caso, la expresión oral no solo nos ayuda en el ámbito educativo, la expresión oral se utiliza en todos lados, en su casa, en la escuela, en la comunidad. ¿Para qué? Pues para presentar opiniones, para presentar argumentos ante otras personas, vaya. Después tenemos las hipótesis, que nos habla de que nosotros queríamos en ese momento, o sea, nos planteamos que los alumnos llegaran a mostrar más, o sea, que iban a llegar a mostrar más confianza y seguridad a la hora de pararse frente a un público, que la mayoría de los alumnos iban a aumentar esa seguridad y confianza y a través de eso iban a demostrar el empoderamiento al comunicarse y expresarse. Además de que también se planteó que los padres de familia iban a promover esa participación, esa confianza y esa seguridad en los alumnos al momento de presentar el trabajo de manera colectiva. Después tenemos los objetivos generales y el objetivo general y los objetivos específicos, que nos habla técnicamente de fortalecer las habilidades comunicativas y de expresión oral, específicamente en este contexto de la telesecundaria Tierra y Libertad, mediante el uso de actividades que involucraron precisamente la expresión oral y el presentarse frente a público. De ahí se desglosan los otros objetivos específicos. Posteriormente tenemos un marco teórico conceptual en donde abordamos conceptos que utilizamos y que vienen incluso en las palabras clave que estuvimos utilizando y a los que estuvimos recurriendo a lo largo del diseño de este proyecto.
Posteriormente tenemos la metodología que se iba a usar, que nuestra metodología era la aplicación de actividades referentes a la narración e interpretación, en este caso de cuentos, de poemas y entre otras cosas, dependiendo del grado. En mi caso fueron cuentos. Eh, Hablamos de que para desarrollar estas actividades decidimos utilizar dispositivos electrónicos, plataformas y redes sociales como lo son el TikTok, que en este caso es la moda y nos pareció una herramienta que podíamos utilizar a nuestro favor. Para los resultados tenemos en el culmen del proyecto hubo un evento que organizamos nosotros mismos como docentes en formación, como practicantes en esa escuela, en los que se estuvieron presentando los trabajos propuestos desde nuestro proyecto de investigación frente a un público. En este caso el público era toda la escuela, los docentes titulares, los padres de familia y nosotros los practicantes. Ese era el público. En el caso de mi grupo se presentaron 3 obras de teatro. La primera titulada El Charro Negro, que es una leyenda mexicana. La segunda fue Los Tres Hermanos, que es un cuento extraído de una novela de J.K. Rowling. En este caso es de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Y el tercer equipo que escogió Robin Hood, que es un cuento clásico. Quise darle esta versatilidad de no solo hacer leyendas y no solo hacer cuentos y de no solo sacarlo de los libros, sino que los alumnos tuvieran pauta a realizarlo, a realizar otro tipo o a analizar otro tipo de textos y de narraciones. En el evento no se vio reflejada o no se vieron positivas las hipótesis que se plantearon al principio. Incluso el hecho de que los padres de familia estuvieran ahí provocó que los alumnos cayeran en ese nerviosismo, y eso precisamente es lo que se aborda en el análisis. Se buscaba favorecer las habilidades comunicativas, expresión oral, se buscaba que los alumnos se vieran apoyados en el sentido de que sus padres estuvieran ahí y sintieran más confianza de participar, lo cual resultó en algunos casos como una repercusión negativa a ello, ya que los alumnos les daba pena que sus papás los vieran. Incluso era así como de, ya me trajiste mis cosas, ya te puedes ir, papá, o comentarios de ese estilo, que entonces nos dijo que los alumnos técnicamente no están preparados para presentarse frente a un público. Es algo que se debe trabajar más, porque en el aula los alumnos al momento de exponer sí se vio cómo se fueron desenvolviendo desde el primer día al último, cómo fueron tomando más confianza, cómo se fueron empoderando al pararse frente a público, y con algunos consejos que les pudo dar el director, el maestro titular y yo, se vio un poco más reflejado en el aula, pero el objetivo no se cumplió como tal. Y las hipótesis no se pudieron ver de manera positiva. Y finalmente, en las conclusiones, pues cabe decir que el tiempo es un factor clave. El tiempo es un factor muy clave que, que en este caso fue nuestro peor enemigo, y es lo que yo considero que es uno de los peores enemigos de nosotros los docentes en formación, ya que un proyecto de esta magnitud y de esta ambición no se lleva a cabo en un periodo de 2 semanas. Es algo que se debe trabajar de manera muy constante, incluso quién sabe si en un año, lo que para nosotros puede ser séptimo y octavo, se pueda trabajar de manera plena, que habría una diferencia muy notable, ya que la expresión oral es algo que se debe trabajar constantemente y día a día para que los alumnos puedan llegar, no a aprender cómo expresarse, sino que lleguen a dominarlo y a tomarlo como algo natural. Es algo que podemos ver desde el constructivismo, en este caso desde Piaget, que nos habla de que el aprendizaje es un proceso interno, ¿sí?, que se realiza a través de la interacción con el medio. Entonces, por eso nosotros debemos proporcionar a los alumnos esos espacios, esos recursos, esas actividades necesarias para su aprendizaje. El alumno no solo necesita ver el concepto, necesita comprender, necesita ser capaz de asimilar, acomodar y adaptar la información
a un nuevo esquema mental, a cómo él lo entienda, pero con el objetivo de que domine este aspecto, de que no solo sepa qué son las prácticas sociales del lenguaje, qué son las habilidades comunicativas, sino que él las exprese. Es más importante que el alumno pueda expresarse oralmente, pueda pararse frente a un público y hablar con confianza y seguridad, a que sepa los conceptos de ello. Finalmente se presenta la bibliografía y algunos anexos del proyecto realizado y de las clases, por supuesto, que se llevaron a cabo.